Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y concretamente estamos continuando el ciclo de conferencias que hemos denominado Hipótesis sobre Jesús. Entramos ya en la tercera de nuestras charlas, que se va a titular La fe en Jesús. Como sabemos, no hace falta presentarlo, pero el Centro Español de Sindonología es una asociación que se dedica al estudio de la Sábana Santa y otras reliquias, pero desde el punto de vista de la profundización sobre la historicidad de Jesús. Y precisamente en honor al libro Hipótesis sobre Jesús de Vittorio Messori, estamos haciendo estas charlas que están basadas prácticamente en su mayor parte en este libro de Vittorio Messori, pero que también está completado con algunos otros, como veremos. En este tercer capítulo, como he dicho, vamos a hablar de la fe en Jesús y vamos a tratar tres aspectos. Por una parte, la fe judía antes y después de Cristo, y veremos cómo estábamos hablando de lo que había ocurrido en el pueblo de Israel y ahora de repente entramos ya en la llegada de Jesús. Es decir, en qué medida esto de forma indirecta cambia también lo que es la visión del pueblo judío. El segundo aspecto que vamos a tratar es Jesús, el único Mesías que tuvo éxito. Y una tercera parte donde hablaremos, ya hemos citado esto un par de veces, pero ahora vamos a profundizar más en la idea que pues mantienen los contrarios a la historicidad de los evangelios muchas veces, diciendo que Jesús simplemente es un hebreo divinizado por hebreos. Bueno, pues profundizaremos un poco más y veremos por qué esto es bastante difícil de creer. Empezamos por el principio y entonces vamos a hablar de la fe judía antes y después de Cristo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a que en la milenaria historia religiosa de Israel, aunque no se quiera, hay un antes y un después que coincide prácticamente con la llegada de Jesús, con la llegada de Cristo. Son dos momentos que cambian radicalmente esa historia religiosa y en cierta medida pues podemos decir que también influye un antes y después de Cristo en el mundo hebreo, ¿no? La producción de textos considerados inspirados por Yahvé justo concluye, es decir, no se añade ningún texto más, muy poco antes de la aparición de Jesús. Decía un pensador, Lappel, dice: hacia el año 100 antes de Cristo, el Antiguo Testamento era reconocido como normativo, salvo excepciones poco significativas, en su forma actual. Es decir, prácticamente lo que es el Antiguo Testamento no se ha modificado desde poco antes, 100 años antes de la llegada de Jesús. Luego, en el siglo I, que es el siglo de Jesús precisamente, son las autoridades religiosas hebreas quienes cierran definitivamente y para siempre la lista o el canon de los 24 libros de la Biblia. Es decir que, como digo, el Antiguo Testamento llega hasta poco antes de la llegada de Jesús y a partir de ahí queda cerrado completamente. Y es que en el intervalo de 200 años aproximadamente ocurren una serie de hechos que podemos considerar decisivos para el pueblo judío y vamos a hacer una enumeración. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que la escritura queda fijada sin posibilidad de ediciones, como he dicho, pero además una parte del mundo aclama a Jesús como el Mesías anunciado por los profetas. Es decir, cuando dijéramos que deja de ser creativo el pueblo de Israel, de repente de él mismo surge lo que será el embrión del cristianismo, que se va a desarrollar enormemente. Pero hay más cosas que ocurren en torno a la vida de Jesús, que es que se produce la destrucción definitiva del templo de Jerusalén y hasta ahora no hay un tercer templo, ¿no? En cuarto lugar, podemos también decir que con prácticamente la llegada de Cristo va a desaparecer el sacerdocio y los sacrificios. Es decir, hay una coincidencia temporal. Más cosas. Por ejemplo, se produce la dispersión masiva de los judíos y el éxodo iniciado desde siglos antes llega casi a consumarse del todo. Es decir, prácticamente los judíos desaparecen de lo que será Tierra Santa, lo que es actualmente el Estado de Israel, ¿no? Y también diremos que el judaísmo en Palestina se reduce a la mínima expresión como consecuencia de esta diáspora tras las rebeliones del año 70 y sobre todo la del año 132 después de Cristo. En definitiva, como decía, ya no habrá nuevos profetas que incluyan las escrituras quedan cerradas y esto supone pues una alteración de lo que había sido un pueblo que se consideraba que tenía unos personajes que eran los profetas que hablaban en nombre de Dios.
como si se estuviera cumpliendo lo que las propias profecías mesiánicas, como vimos en el capítulo anterior, como decían, ahora ya no hará falta, cuando llegue el Mesías, no harán falta los profetas, porque la voluntad de Dios será manifestada de una forma distinta. Bueno, curiosamente, desde un punto de vista objetivo, desde el punto de vista no religioso, pues parece que hay una coincidencia en el tiempo más o menos con la llegada de Cristo. Y es así que el impulso religioso creador de Israel pues se apaga, y consideramos que definitivamente, porque no hay posibilidad de que se añadan nuevas escrituras al Antiguo Testamento. Acabada la creación de textos de ese Antiguo Testamento, únicamente surgen estudiosos, y es en lo que está centrado el pueblo hebreo desde ese momento. Surgen estudiosos y comentaristas de lo anterior, pero ya nadie crea ninguna nueva doctrina, como es lógico. El hebraísmo pierde su fuerza expansiva y también su carácter misionero, y prácticamente podemos decir que apenas volverá a expandirse fuera del ámbito de la propia raza. Es decir, es una religión que está cerrada al ámbito de los que son de la raza hebrea, ¿no? Pero podríamos decir, bueno, esto se produce como consecuencia del cristianismo. El cristianismo arrumba lo que había sido la historia religiosa de Israel, ¿no? Pues no, porque si nos damos cuenta, esto va a ocurrir. No se puede hacer responsable al cristianismo de que haya perdido fuerza, dijéramos, la religión hebrea, porque esa misión profética de Israel se interrumpe en un momento en el que estos hechos que he citado se encuentran con un cristianismo que no es fuerte. Es decir, si esto ocurre a partir del siglo IV, pues podríamos decir, es el cristianismo el que persigue o elimina al pueblo israelita, pero no es verdad. Muchos de estos acontecimientos que he citado, que son del siglo I o del siglo II, pues coinciden con un momento en el que el cristianismo es una pequeña llamita que no tiene ninguna fuerza. Y lo que es más curioso es que, y por eso se dice Vittorio Messori que es realmente desconcertante, es que este apagamiento de la originalidad religiosa del pueblo de Israel solamente se da en el plano religioso, porque en otros ámbitos los judíos tienen una enorme capacidad creadora. Es decir, son muchísimos los pensadores judíos que han seguido, pero ya en el ámbito religioso. Es decir, precisamente el plano religioso es el único en el que Israel tenía una originalidad con relación a los otros pueblos, y ese es el que desaparece. Es decir, a partir de entonces, pues los hebreos desarrollarán enormemente otros campos del saber, y ya digo, desarrollan algunas capacidades de una forma manifiesta. Pero en el plano religioso, lo que era original desaparece. Pues bien, el siglo I, precisamente por esa decadencia judía y el inicio de la extensión del cristianismo, da una gran certeza a los discípulos de esta nueva fe nacida con Jesús, porque se ven perfectamente como continuadores de una cosa que ha desaparecido prácticamente, al tiempo que supuso una decepción para los hebreos que no reconocieron en Jesús al esperado. Ya hemos dicho que no es verdad que Jesús no fuera reconocido por hebreos, porque todos los primeros cristianos lo eran, hasta, por lo menos inicialmente es así, hasta un tiempo después. Pero es cierto que aquellos que esperaban al Mesías y no lo reconocieron en Jesús, pues se quedan desconcertados, porque la llegada del tiempo del Mesías, como vimos ayer, o mejor dicho el día anterior, pues esa llegada del Mesías parece que se cumple con Jesús, pero si no pensamos que sea Jesús el Mesías, entonces no se ha cumplido lo que dicen las Escrituras. Así que, bajo el impulso de dicha decepción, los doctos de Israel van cambiando gradualmente las interpretaciones con que sus antepasados habían llegado a proyectar sobre el primer siglo todas las expectativas. La profecía de Daniel empieza a considerarse que no es una tal profecía, que Daniel no es profeta, se le margina, se empieza a considerar que, bueno, que se han equivocado en la interpretación de las antiguas escrituras. Más concretamente, esas interpretaciones de las profecías mesiánicas, como observa el mismo Talmud, ante la evidencia de que los tiempos se han cumplido, como dice Sanedrín 97, se intenta justificar la expectativa frustrada, intentando cambiar la interpretación tradicional. Es decir, como dice el propio Flavio Josefo en su momento, refiriéndose al dominador del mundo, dice:
fue una magnífica fantasía, un sueño poético, elaborado por la imaginación de los escritores hebreos. Es decir, bueno, pensamos que esto era así, pero realmente no dejó de ser una ensoñación. Es más, se va a producir con el paso de los siglos una curiosa transformación. Esto, que era una referencia clara a un Mesías personal, poco a poco fue modificándose y abriéndose la idea de que el Mesías era en realidad el pueblo de Israel. Y no digo nada cuando efectivamente en el año 1948 se constituye el Estado de Israel, porque eso parece reforzar una idea que se había estado gestando durante siglos, ¿no? Es decir, nos habíamos equivocado, el Mesías no es un personaje, no es una persona, sino que es un movimiento. Esto está relacionado también con el sionismo y esa idea de que tiene que ser el que salve el mundo, todas estas cosas. Pero así, por ejemplo, pues Dante Latés, hombre de ciencia hebreo contemporáneo, en su apología del hebraísmo opina que el Mesías es en realidad la lucha por la salvación del mundo y no una persona individual. Esto es un ejemplo de lo que estaba diciendo. Pero, ¿esto es posible? Es decir, ¿se equivocaron tanto? ¿Era posible pensar que estas referencias que parecían claras a una persona en realidad se refieran a un ente que no sea personal? Bueno, pues entendemos que no es posible encajar esa visión con las profecías mesiánicas que hablan siempre de un Mesías personal. Y por ejemplo, pues los que citamos el capítulo 53 de Isaías, es que varón de dolores, maltratado, etcétera. Todo eso no puede ser una referencia a una entidad que no sea personal. Se está hablando de una persona a la que se le han trasladado las manos y los pies, que se pueden contar sus huesos, etc. Todo este tipo de cosas no puede interpretarse como algo referido a la nación, ¿no? En absoluto. ¿Y cuál es la situación actual del pueblo israelita? Pues prácticamente esa. Es decir, las noticias que nos llegan de Israel nos dicen que hay un altísimo porcentaje de ateos, que la visión de Dios, pues como patrimonio nacional, es la que predomina, es decir, es el Dios de Israel, pero eso no tiene demasiada trascendencia porque han vaciado en cierta medida, por lo menos algunos sectores, han vaciado los ritos y los han considerado como algo casi folclórico o como algo que hay que repetir porque los ritos son lo que te salvan, ¿no? Esto es un gran problema porque efectivamente eso demuestra que es una fe que se está muriendo en ese sentido. De ahí que veamos con verdadero interés, y lo he citado ya en algunas otras charlas, el proceso que se está produciendo dentro de los israelitas, que es, bueno, no sabemos lo que pasará en el futuro, pero en este momento en el que estamos hablando, pues nos llegan noticias de que hay prácticamente 500.000 de judíos mesiánicos. Esto es un movimiento en el que hay de todo. Hay algunos que están admitiendo que el Mesías era Jesús y que en esa medida se equivocaron, pero están reivindicando la figura de Jesús como el Mesías. Hay algunos otros que consideran bueno, pues que eso implica que Jesús es un personaje relacionado con la divinidad, y luego hay algunos que son prácticamente católicos, ¿no? Es decir, que aquí tenemos todo tipo dentro del movimiento que podemos llamar de judíos mesiánicos, pues hay todo tipo de modalidades, ¿no? Pero eso es un cambio rotundo. Hace muy poco pues me llegó una noticia según la cual hay una página web que está traduciendo, que está recogiendo las escrituras del Nuevo Testamento en hebreo, y leía que tenía 22 millones de visitas. Eso es algo sorprendente porque no son tantos los judíos de todo el mundo, ¿no? Aunque muchos se conecten varias veces, está claro que eso indica una situación que es nueva completamente, porque la situación tradicional en Israel es que se desconoce completamente la figura de Jesús, empezando porque no la llaman como la deberían llamar, Yeshua, el Salvador, sino que Jesús es algo así como el nacido de un caballo, una cosa así. Es una interpretación, o sea, incluso no vinculan para nada a Jesús con su propio pueblo. De hecho, es una de las cosas que dicen algunos de los judíos mesiánicos, que cuando abren el Nuevo Testamento con mucho miedo y de repente piensan que les van a hablar de un personaje que no tiene nada que ver, y de repente pues el evangelista empieza a decir que es hijo de David, que es hijo de Abraham, de Isaac, etc. Y dices, algo sorprendente, decía un rabino. Me quedé pasmado cuando me di cuenta de que Jesús era uno de los nuestros. Bueno, pues es verdad que históricamente, y ya vamos a dejar ese punto en este momento, es verdad que hay una decadencia de la originalidad
que había tenido el pueblo de Israel, y de repente pues surge pues como si fuera una continuación de esa religión, pero transformada a través de la figura de Jesús, ¿no? Bueno, pues esto es algo a tener en cuenta. Es decir, la fe judía también se transforma antes y después de Cristo. Vamos al segundo tema. Jesús fue el único Mesías que tuvo éxito. Y es que, claro, si efectivamente a lo largo de los siglos tenía tanta importancia la llegada del Mesías, y además en el tiempo de Jesús se pensaba que era inminente, ¿cómo es posible que no haya otras personas que se hayan proclamado Mesías y no hayan tenido éxito? Bueno, pues vamos a ver que sí que lo hubieron. Entonces, ¿cómo se explica que en 4000 años de historia de Israel solo Jesús haya sido considerado Mesías? Pues no es que no es así. Ha habido varios que han sido considerados Mesías. Lo que pasa es que ninguno ha tenido ninguna trascendencia. Y Jesús, precisamente no reconocido como Mesías por el grueso del pueblo de Israel, sin embargo, pues sí que ha tenido éxito desde el punto de vista, aunque sea objetivo, ¿no? Por eso Jesús es el único de entre tantos que ha pasado a la posteridad y es considerado hijo de Dios por millones de personas. Charles Gugnevert, lo pronunciaré fatal, un autorizado representante de la escuela crítica, dice literalmente: este profeta, que no suscitó sino cierta curiosidad mezclada con simpatía entre las gentes humildes de Galilea, fue uno de aquellos candidatos al título mesiánico que Israel veía salir de entre sus filas de manera casi periódica. Está claramente minusvalorando la figura de Jesús, considerando que es un don nadie, pero por otra parte dice que efectivamente, bueno, pues es uno más de los muchos que había, ¿no? Había muchos, vamos a ver. Dice, pero sigue diciendo con relación a Jesús: su fracaso fue absoluto. No fue pues más que un iluso. La verosimilitud, la lógica exigían que su nombre y su obra cayeran en el olvido, igual que ocurrió con otros tantos que creyeron ser algo en Israel. Pero a pesar de que está minusvalorando a Jesús, es muy interesante darnos cuenta de que si eso es así, si humanamente no tenía que haber tenido un éxito, ¿por qué lo tuvo? Es decir, ¿a qué se debe, podemos decir, a qué se debe ese éxito tan deslumbrador que no tuvieron los demás? Y hay que decir que es un éxito, aunque sea fuera de Israel, que la religión mayoritaria del mundo, por lo menos hasta hace muy poco, era el cristianismo. Y además que millones y millones de personas consideran que ese judío marginal, según dicen los críticos, pues se había convertido nada menos que la segunda persona de la Santísima Trinidad para muchos cristianos. Entonces, y eso es algo que quería subrayar, ¿no? Es decir, convertir a Jesús en el Mesías implicaba superar una serie de desilusiones y decepciones bastante importantes. Por ejemplo, la muerte ignominiosa. Esto ya lo dijimos y lo vamos a repetir después. La muerte ignominiosa, que es algo mucho más que inesperado. Es decir, no es que sea un Mesías que no tiene éxito, es que tiene todas las características para no ser un Mesías, ¿no? Es decir, esa muerte ignominiosa lo descalifica aparentemente. La frustración de una inminente segunda venida que no se realizó, que los propios cristianos consideraban que iba a ser inmediata y no ocurrió. Y por otra parte, sobre todo, es un Mesías que no se ajusta estrictamente a lo que se esperaba, es decir, da una idea de Mesías nueva y además en cierta medida escandalosa. Así que más lógico hubiera sido que si esa fe había de brotar con fuerza, se centrara en un pretendiente que tuviera más características humanamente aceptables, tanto para los judíos como para los demás, ¿no? Es decir, no es el candidato perfecto que uno crearía en un laboratorio para ser el Mesías. Y lo cierto es que existieron muchos candidatos mejores, vamos a citar 5, que hubieran podido haber suscitado mayores adhesiones, ¿no? Y ya digo, desde el punto de vista político, es decir, vamos a ver que hay el Mesías interpretado como una persona de éxito político, pues la verdad es que dentro de estos candidatos que aparecieron, pues había algunos que tenían unas expectativas mesiánicas muy superiores, es decir, para convertirse en líderes políticos, entendiendo efectivamente que eso es así. Es decir, que el Mesías era el rey de Israel. Pues vamos a ver 5 casos. En primer lugar, hay que decir que es curioso que Poncio Pilato, por ejemplo, no tuvo ningún problema para condenar a muerte a Jesús. Es decir,
tenía unos seguidores, pero esos seguidores no se sublevaron, no le hicieron la vida imposible y desde luego no acabaron con Poncio Pilato. Y sin embargo, hay otro candidato, el primero que vamos a citar, que hizo perder a Poncio Pilato su puesto por haberse atrevido a maltratar a los secuaces de este Mesías. Lo curioso es que este supuesto Mesías conmocionó a toda Samaria y prometió a sus discípulos mostrarles ciertos objetos sagrados pertenecientes a Moisés en el monte Garizim. Es decir, era un Mesías samaritano. Pero curiosamente, a pesar de que le costó el puesto a Poncio Pilato, no nos ha llegado ni siquiera la referencia de su nombre. Sabemos que es ese Mesías samaritano del que no conocemos más que ocurrió su movimiento. ¿Por qué las esperanzas mesiánicas no se polarizaron en torno a este candidato que podía exhibir mayores títulos y más valiosos desde el punto de vista humano? Pues no ocurrió. Es decir, sabemos que Pilato mandó la caballería romana y los dispersó sin contemplaciones a sus seguidores, y los samaritanos protestaron ante el superior de Pilato, Vitelio, que era legado de Roma en Siria y con plenos poderes, y Vitelio, con el visto bueno del emperador, destituyó a Pilato y lo envió a Roma para ser procesado. Es decir, un señor del que no conocemos prácticamente nada, más que lo que acabo de decir, acabó con Poncio Pilato. Y sin embargo, en el caso de Jesús, no hubo tales desmanes ni tales movimientos de carácter político en absoluto. No es este, como he dicho, el único Mesías posible, ¿no? Incluso hay algunos autores que piensan que el propio Barrabás fue también candidato al puesto de Mesías. Y a pesar de ello, la verdad es que solo conocemos la existencia de Barrabás porque aparece lateralmente en el relato evangélico. Dice Mateo de él que era un prisionero ilustre. Marcos, que con otros sediciosos había promovido una revuelta, quizá mesiánica. Y Lucas precisa que la revuelta había ocurrido en la ciudad, es decir, en Jerusalén, donde convergían todos los otros candidatos a Mesías. Ya tenemos dos. Un tercer candidato. Hacia el año 44, un tal Ceudas arrastró al pueblo fanatizado a Jerusalén. Es decir, había prometido que a su paso las aguas del Jordán se dividirían en dos. La turba fue dispersada, sin embargo, por la caballería romana, mandado por el nuevo procurador, que se llamó Cuspio Fado. Y la verdad es que acabó fatal, porque la cabeza de Ceudas fue llevada a Jerusalén como trofeo de victoria. Incluso podría haber sido esto un timbre de gloria para el supuesto Mesías, porque podría haber creado pues todo un movimiento detrás de él. También muere, pero mientras que Jesús origina el cristianismo, no sabemos que exista en absoluto una iglesia de Ceudas, ¿no? En cuarto lugar, tenemos un hebreo egipcio que hacia el año 52 condujo la turba al Monte de los Olivos, anunciando que a su voz caerían los muros de Jerusalén. Evidentemente esto no ocurrió. El procurador Félix salió con la caballería una vez más y tras una batalla de más de 400 muertos, desapareció el caudillo, prácticamente. Algunos testimonios dicen que se le vio atravesar incólume y como protegido por Dios las escuadras romanas. Esta era una espléndida ocasión para que se surgiera un mito de un enviado de Yahvé y divinizar al candidato. Pero no ocurrió. Esto tampoco, ni siquiera sabemos la historia de este hebreo egipcio. Es decir, otro fracaso. Y sin embargo tenía elementos épicos parecidos en cierta medida a los de Jesús. Pero ¿por qué eso no cuajó? Y finalmente tenemos a Simón Bar Kokhba, quien es la cumbre del mesianismo hebreo. Este tuvo un enorme éxito político y humano, como vamos a ver. De él llegó a decir el emperador Adriano: si Dios no lo hubiera matado, nadie se habría atrevido a tocarle. Bar Kokhba, es decir, hijo de la estrella, es un término aplicado únicamente al Mesías. Akiba el Grande, el más grande de los rabinos y doctores de la ley, reconoció en él públicamente al Mesías. Y también lo hicieron los sacerdotes. Y como digo, tuvo un gran éxito popular, porque en el año 132 logró expulsar a los romanos de Jerusalén. El entusiasmo que originó fue tal que llegaron a acuñar monedas, los judíos, con el término año primero de la redención de Israel. Sin embargo, tras
futurísimas batallas en las que se tomaron más de 50 fortalezas y 985 poblaciones, los israelitas fueron derrotados de nuevo por los romanos y Bar Kokeba terminó siendo llamado Bar Koseba, es decir, hijo de la mentira. Se entendió que les había engañado y que realmente no era el Mesías. Pero estuvo a punto de tener un éxito fulminante dentro de los judíos. Pues una vez más desapareció todo, ¿no? Sabemos que en el año 135 se crea la nueva ciudad de Jerusalén porque había sido arrasada completamente por los romanos, pero eso como consecuencia de esa rebelión, pues hubo un castigo muy fuerte por parte del imperio, ¿no? Sin embargo, los estudiosos contrarios a la figura histórica de Jesús, los críticos, no hacen ninguna diferencia entre Jesús y los otros supuestos mesías. Prácticamente entre ellos no hay ninguna diferencia. Y sin embargo Jesús, el Mesías desprestigiado y desautorizado, es el que ha sobrevivido a través de los siglos. Y eso no era fácil porque pesaba sobre él una muerte infamante y vergonzosa, que es la muerte de un esclavo. También podemos decir que no había llevado a cabo ninguna gloriosa gesta, como algunos de los que acabamos de citar, similar a los demás pretendientes a Mesías. O, además, no poseía ninguno de los requisitos que pretendían los israelitas del primer siglo para el Mesías. Pero tuvo éxito. Un éxito mundial, como podemos ver. Entonces, al respecto, dice Loisy sobre Jesús: fue un predicador ambulante, profeta de un solo mensaje. Sus enseñanzas, las que fueran, no las conocemos. En un acto de iluminación religiosa quiso llevar hasta Jerusalén la palabra del reino. Su presencia en la ciudad provocó un gran tumulto. Fue arrastrado y juzgado sumarísimamente por la autoridad romana en circunstancias que no conocemos. Es decir, los críticos siempre piensan que no podemos saber lo que realmente pasó porque los textos están manipulados por los discípulos y que efectivamente no sabemos nada de esto. Pero según van minimizando y van quitándole importancia a la figura histórica de Jesús, más difícil es explicar su éxito. Es decir, ese éxito mundial es consecuencia de algo que ellos consideran nulo. Es decir, ¿qué éxito tendrían los creadores de Jesús después de Jesús, que superaron todo lo imaginable y todas las otras figuras que se pudieron dar? Entonces, lo que es curioso es que precisamente son los mitólogos, es decir, los seguidores de la hipótesis mítica de Jesús, como dijimos en la introducción, los que más atacan precisamente esta postura de los críticos, precisamente porque dicen que cuanto más se rebaja Jesús, más se engrandece su misterio. Cuanto más lo reducimos a oscuridad, tanto más incomprensible resulta la operación por la que en un breve espacio de tiempo se transforma en Cristo. Pues eso es exactamente. Desde luego, para quien conozca el problema, es menos irracional esta postura, que sería la de los cristianos de admitir un misterio para justificar el cristianismo, que las otras explicaciones naturalistas, dijéramos, que se dan, o los intentos de explicación que dan los contrarios al misterio, ¿no? Es decir, los cristianos por lo menos decimos, no sabemos cómo fue posible esto porque no era humanamente esperable. Sin embargo, los que intentan justificar ese éxito humanamente se encuentran con una gran dificultad, porque, repito, cuanto más minusvaloran a Jesús, más difícil es explicar su éxito. Es decir, como dicen los integrantes de la escuela mítica, dicen que el paso del Jesús de la historia al Cristo de la fe es una operación culturalmente imposible en el mundo hebreo. Pues, como dice Vittorio Messori, lo más explicable, lo más entendible sería precisamente que no se puede explicar, que es un misterio. La única explicación del cristiano es admitir ese misterio para justificar el cristianismo, pero no solamente, porque claro, si estudiamos el caso de Jesús, no solamente hay que dar explicación razonable a por qué Jesús ha sido el único de entre los pretendientes mesiánicos que ha tenido fortuna, sino que también hay que explicar el éxito. Y no es posible explicarlo racionalmente, esos orígenes del cristianismo, y debemos admitir con los críticos que lo más difícil es la divinización de un hebreo, como piensan otros, ¿no?
Y este es el tema que vamos a volver a tomar. Ya lo habíamos anunciado en la primera charla, pero vamos a retomarlo dando un poco más de razonamiento, ¿no? Un hebreo divinizado por hebreos. Qué difícil es eso. Y vamos a ver la posición de los críticos en primer lugar y después veremos lo que dicen los míticos. Como hemos dicho, los orígenes del cristianismo están marcados por dos problemas. Un problema es Jesús y otro es el cristianismo. Couchot dice que no se puede resolver uno de estos problemas si no es imposibilitando la solución al otro. Bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Se puede seguir el camino de la escuela crítica y pintar a un Jesús agitador, pero el cristianismo seguiría iniesto como un problema inexplicado. Es decir, en la medida en que Jesús no es nadie, ¿cómo se explica que el cristianismo surja de él? ¿Cómo es que aquel oscuro maestro se ha transformado en el Hijo de Dios, objeto del culto y de la teología cristiana? Pues eso hay que explicarlo de alguna manera. Y como dice este autor del sector mítico, aquí nos encontramos fuera ya de los caminos transitados por la historia. Faltan las analogías, es decir, es un caso que no tiene ninguna analogía en el pasado. El cristianismo resulta un absurdo increíble y el más sorprendente de los milagros. Y concluye diciendo, el salto mental que va del judaísmo al cristianismo, no hay manera, en este salto mental del judaísmo al cristianismo, no hay manera de insertar la adoración a un hombre. Tiene razón. Divinizar a una persona es cosa relativamente fácil. Era relativamente fácil en algunas zonas del imperio. Precisamente que Jesús fuera Dios no suscitaba ningún escándalo, salvo en el pueblo de Israel. Fuera había dioses, todas las distintas religiones del imperio eran politeístas. Y ya dijimos que solo Israel mantiene la idea del Dios único. Por eso a ellos sí que les escandalizaba, pero a los demás no. Al menos en una nación era totalmente imposible entre los judíos una divinización. Porque el Dios que tenían los judíos, ya lo dijimos, pero ahora lo profundizamos en la idea, ellos adoraban a Yahvé, el Dios único, el Dios trascendente, el inefable, cuyo nombre no debía siquiera tomarse en los labios, o sea, ni se podía ni mencionar. Imagínate hacer a un señor normal, hacerlo Dios, incomprensible, ¿no? Estaba separado por abismos insalvables de toda criatura, ese Yahvé. Por tanto, asociar a Yahvé a una criatura cualquiera era un sacrilegio absurdo, la abominación suprema. Precisamente el mandato de los judíos es, hay un solo Dios, el Shema Israel, recuerda Israel, tal, que tienen puesto en su cabeza, cerca de su corazón, y también ponen en las jambas de las puertas de su casa. O sea que, como digo, al menos en una nación era imposible completamente plantearse una divinización. Y dice Couchot, ¿y cómo es que el primer cristiano cuya voz escuchamos, Pablo, hebreo e hijo de hebreos, habría de asociar un nombre a Yahvé con toda naturalidad? Este es un milagro que no puedo admitir. Y vamos a dar algunos otros argumentos insistiendo en precisamente este punto de vista. Hay que decir que para sostener la tesis de la divinización de un hombre por hebreos hay que olvidar una serie de detalles que vamos a ver. Primero, que los hebreos hasta el martirio se habían opuesto hasta el martirio colectivo, hasta la destrucción total de todo su país, antes de la divinización del emperador, que fue el gran problema de los emperadores. Pensemos que ¿por qué se intenta convertir al emperador en Dios? Porque era el único punto en común en todos los habitantes del imperio. Es decir, los romanos no iban destruyendo las distintas religiones de los territorios que ocupaban, las mantenían. Y ese respeto hizo que al final el imperio tuviera tal cantidad de culturas distintas, tal cantidad de divinidades y tal cantidad de religiones, que no había posibilidad de que hubiera ningún elemento común. Necesitaban algo en común. ¿Y qué hicieron? Divinizar al emperador, que era lo único que había en común. Y además su imagen aparecía en las monedas, en fin, se extendía porque era un elemento integrador, un elemento unificador. Pues bien, insisto, solo los judíos se negaron de una forma radical a esto hasta el martirio colectivo. Pero incluso, por ejemplo, no solamente no aceptaron la divinización del emperador, sino que las imágenes del tal Dios pintadas en los lábaros de los legionarios romanos
fue causa de una aversión absoluta, como vemos en esta imagen, ¿no? Es decir, la imagen del emperador era una cosa inaceptable, porque se colocaba al mismo nivel que Dios. Otro aspecto que habría que obviar para poder divinizar a Jesús o a un hombre es que en 4000 años de historia del hebraísmo nunca se produjo el inexplicable caso de la divinización que tuvo lugar en el caso de Jesús. Ni siquiera ocurrió que los discípulos de tantos Mesías pensaran en equiparar ni por un momento a su Cristo con Yahvé. Jesús es el único hebreo a los que hebreos han adorado, y al hacerse cristianos, en toda la historia. Nunca se ha dado un caso parecido. Otra cosa que habría que obviar es que el hebraísmo, frente a la adoración de un hombre, se rasgaba escandalizado las vestiduras, como sabemos que ocurrió con los sacerdotes cuando Jesús no negó ser hijo de Dios. Es decir, eso era la máxima blasfemia y pena de muerte, nada menos. De hecho, se puede decir que Mahoma y el islamismo no son sino la rebelión de la misma sangre semita, dice Vittorio Messori, contra la pretensión cristiana de igualar a Dios a un hombre. De hecho, cabe recordar que en la mezquita de Omar existe una inscripción en árabe que dice, en la explanada del Templo de Jerusalén, dice: Jesús no es sino el hijo de María, un hombre como todos. Es decir, los propios semitas, pero convertidos al Islam, siguen negando la posibilidad de que haya alguna relación entre un hombre y Dios. Pero hay más cosas, porque por ejemplo, que en su culto particular un grupo de hebreos admita, es decir, los hechos cristianos, admita que Dios ha nacido de una mujer, eso es algo todavía más escandaloso, ¿no? Porque precisamente por su tendencia a no imaginar que lo que podría ser lo más escandaloso, es decir, que Dios sea Dios antes de haber nacido y además nacido de una mujer, que es un ser por definición impuro o en cierta medida no equiparable al hombre. Entonces ahí tenemos pues más argumentos, es decir, admitiendo lo inadmisible, es decir, que en un ambiente hebreo pudiera surgir la idea de una encarnación de Yahvé, lo que es todavía más escandaloso es que nazca de una mujer, ¿eh? Es decir, dado la repugnancia que tienen los israelitas piadosos a que la encarnación tuviera lugar en el vientre de una mujer, que es algo que precisamente un nacimiento origina una purificación, etcétera. No voy a entrar en muchos detalles, pero es algo inaceptable desde todos los puntos de vista. También podríamos decir que un israelita corriente que hubiera afirmado, como hace decir Jesús, bebed mi sangre, hubiera sido lapidado en el acto. Entonces, entre los más rigurosos de los israelitas está precisamente la abstención de la sangre. Los judíos creen que la sangre contiene el alma del personaje correspondiente que vive, y por eso precisamente consideran que la sangre no puede salir del entorno de la persona, ¿no? Es decir, tocar la sangre de un difunto, por ejemplo, pues te deja impuro. Todo lo que haya tocado un cadáver te deja impuro, pero tiene ese doble carácter, porque en la sangre está el alma, ¿no? Pues bien, no, basta pensar cómo los primeros cristianos, en el primer concilio de la Iglesia, que recoge Hechos 15, considera que los jefes de la comunidad deben mantener, de los judíos que se hagan cristianos, deben mantener únicamente una prohibición, que es abstenerse de la sangre, precisamente porque eso para ellos era de la máxima repugnancia. Y sin embargo, en torno a Cristo aparece algo insólito. Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre. Eso es algo escandaloso. Si no coméis y bebéis, no tendréis vida en vosotros. Sabemos, el propio Nuevo Testamento nos dice que eso originó tal escándalo que muchos se fueron. Y Jesús les dice a los apóstoles: ¿vosotros también queréis iros? También podría haber dicho: bueno, estoy hablando de forma simbólica, que es lo que interpretan algunos. No, bueno, Jesús habla simbólicamente de su carne y de su sangre. Pero Jesús tenía mucho interés en dejar claro que era algo más que un símbolo, porque hubiera bastado con decir: no os vayáis, que estoy hablando de forma simbólica. Les producía tal repugnancia esto que era inaceptable desde todos los puntos de vista.
Y esta precisamente es esta inserción en el Nuevo Testamento de algo que es tan anticultural, tan contracultural en un mundo hebreo, es uno de los indicios, que luego veremos en otras charlas, que nos hacen sospechar que la comunidad cristiana, que no es la que creó la enseñanza evangélica, sino que por el contrario se ve obligada a aceptar un mensaje que era desconcertante y blasfemo en muchos conceptos, ¿no? Otro argumento que puede ser interesante, y es que aquellos hombres apocados, los cristianos, deciden desafiar no solo a las autoridades hebreas y romanas, sino también a su propia sangre y religión, conociendo las terribles maldiciones que la Escritura arroja sobre apóstatas, herejes y blasfemos. ¿Por qué se complicaron la vida tanto? Pues porque pensaban que estaban en la verdad, porque eran testigos de lo que había ocurrido. Majovek, marxista checoslovaco, se pregunta: ¿cómo es que fueron capaces los seguidores de Jesús de superar la terrible decepción sufrida y el escándalo de la cruz y de emprender incluso una ofensiva victoriosa? ¿Y cómo es que un profeta cuyas predicciones no se realizaron literalmente pudo convertirse en punto de partida de la mayor religión del mundo? Pues aquí tenemos autores intentando dar explicaciones, porque humanamente o racionalmente esto no encaja, y entonces intentan inventar algún tipo de argumentación que les sirva. Y algunas son un poco ridículas, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha intentado salvar la hipótesis de esta divinización posterior, aduciendo que Jesús fue un hombre con facultades de medium o curandero, e incluso cultivador exitoso de la parapsicología, cuyos poderes produjeron un shock tal que hizo surgir en la fe en sus discípulos. Y en esta línea están algunas de las hipótesis de críticos y míticos que dicen que en realidad Jesús fue un novicio que vivió en Extremo Oriente, acaso en el Tíbet, y que vivió allí para aprender trucos y poner a punto las facultades de los santones, lo cual es una cosa muy divertida, porque hay que tener en cuenta que en la India no se resucita a nadie. Es decir, yo he leído en algún caso, no, Jesús aprendió a resucitar muertos en la India. Bueno, pues eso ya se ve que en la India no se resucita a los muertos. O sea, ¿cómo vas a decir una tontería semejante, ¿no? Pero bueno, es simplemente quitar de nuestra cultura el personaje, porque de esa manera, como desconocemos todo de otras culturas, pues podemos justificar lo injustificable, ¿no? Bueno, es una tesis esta de el pasado tibetano o indio de Jesús que no tiene ningún apoyo, ¿no? Bueno, otro aspecto que tenemos que decir, y es que en el mundo hebreo se aceptaba comúnmente la idea de que Dios podía comunicar manifestaciones de su omnipotencia a hombres mortales, porque hay milagros, ¿no? Algunos profetas resucitan a algún muerto, en fin, hay algunas cosas que en el Antiguo Testamento se nos muestran como prodigios, pero esos prodigios siempre se consideran fruto de Dios. No, en ningún caso, ninguno de estos profetas se considera que es Dios. Solo se dice esto en el caso de Jesús. Cuando profundicemos en charlas posteriores veremos que esa divinización no se produce varios siglos después. Las primeras generaciones ya están hablando de Jesús como Dios. Es ahora cuando hay una discusión, dijéramos, sobre, o se tiende, dijéramos por degeneración un poco de esta sociedad poscristiana en cierta medida, es ahora cuando se discute la divinidad de Jesús, pero durante muchos años y desde luego desde el principio no se discutía, como veremos. Así que ningún hebreo sintió jamás la tentación de considerar a los autores de estos prodigios como de origen divino. El protagonista era siempre Yahvé. Así que incluso los primeros cristianos se cuentan que esto encaja, o mejor dicho, contrasta con los primeros cristianos que cuentan con sencillez los prodigios de los discípulos de Jesús, pero marcan una diferencia entre los prodigios que hacen ellos en nombre de Cristo y los que hacía Cristo mismo. Así que el hecho más inaceptable para los críticos dentro de los prodigios de Jesús es su propia resurrección, ya que Jesús no puede ser Dios. Y ese es el problema. Jesús dice: esta generación mala y adúltera solo recibirá el signo de Jonás, que estuvo 3 días en el seno de una, según cuenta el Antiguo Testamento, de una ballena y después salió. Es decir, es una referencia a su muerte, 3 días y la resurrección.
Esa es la clave, el ejemplo de lo que es el signo que demuestra la especificidad del caso de Jesús, es decir, su muerte y su resurrección. ¿Y qué hacen los que niegan esto? Pues que lógicamente consideran que esto no ha ocurrido, ¿no? Para explicar la resurrección acuden a otros argumentos absurdos, ¿no? Por ejemplo, escribía Martinetti en 1934 que el cristianismo nació de ciertas alucinaciones de los discípulos que creyeron ver resucitado a Jesús. Es decir, bueno, pues como los testigos no podemos negarlos, negamos que los testigos estuvieran en su juicio normal, ¿no? Es decir, estaban sufriendo alucinaciones o veían cosas que no existieron o que pensaron que eran de una forma diferente de cómo fueron. Rudolf Augstein, fundador y editor del célebre semanario alemán Der Spiegel, cree poder resolver el problema desplazándolo. Dice: Jesús nunca se proclamó igual a Dios. Estas afirmaciones fueron introducidas por sus discípulos. Veremos en otros capítulos que eso no es así. Pero detectamos que aquellos que niegan la divinidad de Cristo no pueden explicar un origen natural para esa divinización, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Es decir, el hecho más inaceptable es la resurrección, y la verdad es que olvidan un pequeño detalle cuando dicen que esto fue una creación de los discípulos, y es que también los discípulos eran hebreos. ¿Por qué no habían de cometer tal locura? No habría de cometer tal locura el maestro, por tanto no habría dicho que él era Dios, y sin embargo lo iban a hacer los discípulos, que tenían menos fuerza, menos prerrogativa, menos consideración dentro del mundo que les estaba escuchando. Aquellos hebreos no solo debían haber superado todas sus convicciones o prejuicios para decir que Jesús era Dios, sino que también tenían que ponerse en contra de una tradición milenaria en ese proceso de divinización. Y tendrían que desafiar a las poderosas instituciones del hebraísmo oficial, las mismas que llevaron a Jesús en la cruz, es decir, que sabían lo que pasaba si ellos seguían indicando que Jesús era Dios, cuando Jesús, la razón por la que le condenan es porque se coloca igual a Dios Padre, como dice el sumo sacerdote. Y iban a cometer semejante error los discípulos, que tenían mucho menos fuerza. Bueno, las mismas fuerzas que tenían en contra eran las que mataron a Esteban, el primer mártir cristiano, y sin embargo son tan fuertes que equiparan a Jesús a Yahvé. Y ellos sin más base que ciertos rumores que corrieron tras la sepultura del maestro, las alucinaciones histéricas de unas mujeres y la ocultación del cadáver por no se sabe quién. O lo que es peor, que los discípulos mismos ocultaran el cuerpo para hacer creer que había resucitado, pero eso sí, dejándose matar por defender esta idea. Cosa que eso sí que es insólito en la historia de la humanidad, porque uno puede morir por una mentira, pero siempre que crea que es verdad. Pero saber que es mentira y morir por ello es del género idiota. Esto no ocurre, ¿no? Así que todo esto olvidaban los afamados maestros de la razón, los que demuestran la racionalidad de sus argumentos, los especialistas en Israel antiguo, puestos en ridículo en el mismo terreno científico y en nombre de la misma incredulidad por los máximos exponentes de la escuela que surgió después, que es la mitológica. Es decir, los críticos discuten la figura histórica de Jesús y dicen, bueno, todo esto se puede explicar por alucinación, etc. Y entonces llegan los míticos y dicen, no, de eso nada. Es decir, esto no puede tener una base real mínima, ¿no? Pues vamos a ver precisamente algunas de las ideas que los míticos desarrollan en contra de la fe en Jesús. Los míticos afirman que habrá que pensar que en el origen de todo se encuentra un mito, una idea, no una persona, porque no se puede explicar más que de esta manera. Ya que es de todo posible suponer la divinización de un hebreo, y lo entienden como algo absolutamente claro, pues, por ejemplo, Loisi, crítico, pregunta, ¿y dónde está ese detonante? ¿Dónde está la chispa que provoca la gran llamarada cristiana si en su comienzo no hay persona real? Es decir, ¿dónde hay un incendio si no ha habido una chispa que lo ha originado, ¿no? Gaudí, filósofo marxista, escribe, si se ha probado la existencia de un gran incendio, esto basta para probar también la existencia de la llamarada que le dio vida. Los críticos dejan a Jesús en una existencia histórica tan vaga e indefinida que no hace sino más que sea incomprensible el incendio que le sigue.
Pero en la hipótesis de los críticos no hay relación alguna entre el efecto gigantesco del cristianismo y la causa que es Jesús. El principio de la causalidad es también válido en la historia, pero los críticos lo ignoran. Es decir, un argumento que se utilizaría en una historia científica, es decir, un intento de hacer un estudio histórico científico, pues no puede saltarse normas de la lógica como esta, ¿no? Es decir, no hay ningún origen, pero el cristianismo surge de la nada. Pues eso es más milagro todavía. Entonces vamos a ir terminando. Simplemente decir que algunos detalles que queremos subrayar para terminar, ¿no? Los críticos sostienen que Jesús fue un oscuro personaje histórico. De él no se sabía nada o apenas nada se sabe y fue divinizado posteriormente por sus discípulos. Muy bien. Y hemos visto las graves dificultades que plantea esta hipótesis. Pero los míticos también tienen grandes dificultades con las que tendrían que encontrarse para explicar simplemente que sea un mito personalizado, Jesús. Y así, por ejemplo, para ellos Jesús es la concreción con nombres y lugares de un mito de la antigüedad, pero no puede admitir que ese mito haya sido desarrollado en un ambiente hebreo, porque eso no es racional, sería absurdo, ¿no? Por las razones que hemos explicado. Así que sitúan el nacimiento de Jesús fuera de Israel, sin ningún tipo de argumentación histórica contraria a lo que conocemos por los evangelios. ¿Cómo explicar entonces la prodigiosa cantidad de datos que están en los evangelios, todos ellos correctos, que sobre Israel del siglo I recogen los evangelios? Incidiremos en este argumento en otra charla. En segundo lugar, tienen otro problema. Para que ese mito se formulara y adquiriera cuerpo, también es necesario un lapso de tiempo considerable. Es decir, se necesita para que se produzca una mitologización, es necesario que desaparezcan los testigos y que se produzcan algunos, acontecimientos, que estén separados los acontecimientos reales de los hechos que se cuentan, ¿no? Pues es necesario un lapso de tiempo considerable que los mismos mitólogos calculan que serían más de 100 años. Veremos cuando hablemos de la historicidad de los evangelios que los evangelios son todos anteriores al año 100 y veremos que la dificultad es precisamente de esa transformación en algo mítico de unos acontecimientos. Así que los descubrimientos arqueológicos nos van acercando la fecha de la redacción de los evangelios al tiempo de Jesús cada vez más. Es decir, la doctrina cristiana estaba ya completamente desarrollada apenas pocos años después de que ese desconocido detonante se produjera, prendiera la llama. Tercer argumento en contra de lo que dicen los míticos. ¿Cómo explicar que un mito en cuya base no se encuentran unos personajes ni unos hechos reales explote con tanta fuerza y se expanda por todo el mundo? El nacimiento del cristianismo, como dice el propio Couchot, es un misterio aún mayor. Es lo que hemos estado diciendo. Bueno, no sé si he sido un poco reiterativo, pero quería dejar claras algunas ideas que a fuerza de repetir yo creo que vamos a ir memorizando o acordándonos de ellas. Bueno, pues hasta aquí esta tercera charla. El próximo capítulo precisamente será, lo vamos a titular Las fuentes cristianas. Empezamos ya a hablar a favor, es decir, hemos visto los argumentos que dan los contrarios a la historicidad de los evangelios, incluso a la propia existencia de Jesús, que tienen dificultades, y me basta con que nos quedemos con esa idea, que las dificultades son bastante grandes, y ahora vamos a ver si es posible analizar lo que son las fuentes cristianas y que esas fuentes cristianas pues son perfectamente consideradas o que se pueden considerar como serias, pero esto será en el próximo capítulo.